Nuevo bloque que damos comienzo, no estoy sola, estoy acompañada con Florencia Muchico, a quienes ya saludamos y le damos la bienvenida porque vamos a hablar de algunas cuestiones que justamente tienen que ver con el perdón. Bienvenida, muy buenos días. Muy buenos días, Laura, ¿cómo estás? Siempre un placer estar aquí. Bueno, hablamos del perdón y nos preguntamos si tiene límite, ¿no? Y quizás hemos escuchado muchas veces frases como que el amor todo lo puede, como que si uno ama tiene que perdonar, y no necesariamente es así. No necesariamente es así. Uno puede perdonar para sanar y eso no quiere decir que quiero quedarme. Exacto. Vamos a empezar por ahí. El amor, yo siempre les digo a las parejas que si el amor está, el resto lo podemos negociar, pero que no quiere decir que con el amor solo alcanza. Ok. Y a partir de ahí tenemos que empezar a pensar en ciertas cuestiones que diferencien, que hagan una diferencia entre lo que llamaríamos el perdón, tengo una plaquita por ahí al respecto, entre lo que llamaríamos perdonar, que tiene que ver con poder soltar el resentimiento para poder sanar uno, y esto es un proceso individual, como decíamos, que tiene varias fases y que tiene, por ejemplo, dos direcciones, como siempre digo, hacia afuera y hacia adentro, pero es un proceso personal, que no es lo mismo que pensar en reconciliarse. No, te puedo perdonar, pero también dejarte ir. Claro, ¿no? Yo puedo perdonarte y que nuestros caminos tengan dos direcciones distintas, ¿no? Reconciliarse ya implica pensar en restaurar el vínculo y ya es una tarea de dos. Y aceptar, de alguna manera, es reconocer lo que pasó, pero no quiere decir precisamente que eso significa que yo valido lo que pasa. Claro. Sí, reconozco que sí, está bien, estuve mal, acepto lo que sucedió, o esta situación no me hizo sentir bien, pero eso no quiere decir que valida la ofensa, que es el primer punto, ¿no? Sí, perdonar es para sanar uno. Sí. Después habrá cuestiones de si uno quiere transitar otros caminos. No solamente me parece que aplica a parejas, ¿no? Es un poco más extensivo. A una amistad, a un familiar, alguna razón. Bueno, perfecto, te equivocaste, está bien, te perdono. Eso no quiere decir pero que hasta está acá bien. llegamos. Claro, porque aparte sé que lo vas a volver a hacer, ¿no? Ni hablar. O por lo menos ese miedo está latente, por eso después viene el reconciliarse o el aceptar. Sí, y hay que entender también que como proceso personal, perdonar no significa que lo tengo que hacer inmediatamente, que no hay que sentirse culpable si no puedo perdonar ahora. Quizás es parte de un proceso donde perdonar empieza con la intención del perdón, con la intención que a veces puede ser esa primera idea donde yo perdono porque quiero decirte que me quiero quedar acá, y en ese proceso puede que no quiera quedarme, puede que termine por resolver que no me voy a quedar. Pero sí saber que perdonar es básicamente, a ver, más allá de que sea un límite, es algo que hago para mí. Claro. Técnicamente las personas, a ver, en términos técnicos, las personas podemos perdonar cualquier cosa. Eso no quiere decir que no le pongamos límite. Claro. Nosotros podemos perdonar, eso no quiere decir que tengamos que tolerar, que es muy distinto. Pero bueno, en términos técnicos se puede. Y después, para darse una idea de hasta dónde perdonar o cuáles son los límites, hay otra plaquita por ahí que habla de lo que serían los innegociables. ¿Qué cuestiones uno no puede negociar bajo ningún punto de vista cuando habla del perdón, más allá de ejercerlo para no quedarme con esa carga de rencor? Cuando hay abuso, violencia física, emocional o sexual, lógicamente. Cuando hay una falta de arrepentimiento genuino o de cambio de conducta, que yo sí, vos ves que a los 2 días se terminó el periodo de prueba de me porto bien y está todo genial y volvemos a lo mismo. Cuando perdonar implica anular la propia dignidad o los valores esenciales. Si yo tengo que dejar de ser yo o tengo que dejar de lado mis valores o lo que pienso, el precio de perdonar es altísimo. Y en este sentido es necesario poder tener en cuenta que, bueno, que perdonar no siempre es quedarse, que a veces lo hago simplemente para liberarme del rencor. Y a modo de resumen, por ejemplo, tenemos lo que llamamos el semáforo del perdón. Perdón, igual, perdón, mira, sí. me perdona. Estamos hablando de una parte, pero lo difícil que es pedir perdón también. Pero por supuesto. Porque generalmente
se llega a esa instancia cuando, bueno, te descubren la falta, sí, cuando lastimaste mucho. Digo, no hay un freno antes, ¿no? O sea, el pedido de perdón viene cuando, pucha, me la mandé, ¿no? Sí. Y es muy difícil también pedirlo. Sí. Es reconocer un error grave, sin culpar al otro, porque dice, bueno, perdoname, che, al final, qué sé yo, estábamos en esta, no andábamos bien, yo no quise, pero sucedió. Claro. Entonces, generalmente, inclusive, se suele, en la mayoría de las casos, no en todos, culpar al otro por un mal accionar, ¿no? A la hora de pedir disculpas. Sí. A ver, pasan dos cosas. Primero que nada, una de las cosas que más repiten las parejas es, pero no pensaste en mí. Claro. Y no, si hubiera pensado en vos no lo hacía. Lógicamente. Hubiese sido raro, ¿no? Que en ese momento uno no piensa. Sería una cuestión muy perversa pensar en la otra persona y de todas maneras será algo que sabemos que le puede hacer mal. A veces la dificultad en pedir perdón también está en el hecho de que yo pueda reconocer la falta o pueda identificarla. A veces no la percibo. Incluso a veces puede ser algo que yo no considere que le estaba haciendo mal a alguien y que a veces la respuesta es, no, bueno, mira, mi intención no fue esa, pero te pido disculpas. Claro. No quise, no fue la intención hacerte mal, pero te pido disculpas. Y ya de por sí ese reconocimiento es difícil de hacer. Hay que hacer un examen muy profundo de uno mismo sobre los accionares. Claro, claro. Salvo que estemos hablando de algo que sabemos que estamos mal. haciendo mal. Sí. Pero bueno, el semáforo, ¿qué nos representa? Claro, lo que llamamos en el semáforo el perdón. Si hablamos de verde, hay un error, hay un arrepentimiento, hay cambios, se puede perdonar y seguir. Son cuestiones superficiales. Qué sé yo, pues te dije que me dejaras el repasador acá y siempre lo dejas en otro lado, cosas que son fácilmente perdonables. Te afeitaste, no me gusta que te hayas afeitado, pero bueno, qué sé yo, la barba crece. El amarillo, hay dudas, el otro minimiza el problema. Es esa sensación de ninguneo de decir, no es para tanto. Claro, no tanto problema te vas a hacer por esto, que no es tan grave. Claro. Para algunas cosas a veces es un llamado a la reflexión, decir tanto problema te vas a hacer por esto, a veces no es un llamado de atención o una reflexión. Rojo, obviamente, como ya dijimos, violencia, manipulación, falta de empatía. El perdón en este caso va a ser solo para soltar, lógicamente la relación se termina. Y tenemos la regla de las 3 R, que es la plaquita que tenemos por acá. Quiero ver. Reconocimiento, esto es para volver a confiar. El otro acepta el daño sin poner excusas. Reparación. Hay acciones concretas para sanar la herida. Repetición 0. Cambio de conducta sostenido en el tiempo. Acá hablamos de 3 actitudes que mostrarían que el otro tiene una intención de cambiar, que realmente entiende que nos ha lastimado. Y en ese sentido, como digo siempre, yo parto de la base de que las personas no me hacen cosas. Las personas hacen cosas y esto nos impacta de una determinada manera. Claro, entonces, no es personal. Muy bien, me gusta eso. Y básicamente, en palabras del doctor Worthington, la famosa frase que dice que el rencor es como un veneno que uno se toma esperando que el otro se muera. Claro. Lo que sí sabemos en términos científicos y por qué hablamos de perdonar como un proceso individual, es que desde la neurociencia sabemos que el rencor genera altos niveles de cortisol, que esto incluso puede llevar a ciertas afecciones cardiovasculares. Entonces, de alguna manera, poder perdonar la situación en algún momento es lo que le devuelve al organismo y a la mente la calma. Y ese es el gran punto a tener en cuenta cuando pensamos en perdonar. Como dijimos antes, que no siempre es quedarse, que no siempre es permitir lo que sea, sino básicamente buscar la calma en uno para no estar en un estado de estrés. Bien, perfecto. Bueno, te van a romper, te van a lastimar, pero saber perdonar y quizás alejarse de esa situación es lo más sano. Sí, gracias. ¿Nos encontramos la semana que viene? Sí, por favor. Aquí los estamos esperando con la ciencia del sexo. Nosotros